Sí. Las únicas son estas últimas 4 nada más. Ahí está la 5. Primero, recordar pues que para la regulación no solamente es el sistema nervioso, sino también que está el sistema endocrino. La parte de inmunidad, ustedes ya lo han visto ya en el curso, no vamos a hablar en eso. Y la parte endocrina tenemos que ver con las hormonas. ¿Cuál es la característica de las hormonas? Las hormonas viajan por sangre. Y la hormona tiene que tener siempre un receptor. La hormona viaja por todos los tejidos. Pero supongamos la oxitocina solamente va a actuar ¿dónde? En el útero o en las células miofiteliales de la glándula mamaria. De ahí ya no va, en otro lugar va a actuar. Pero la sangre también llega al cerebro, la sangre también llega al músculo. ¿Pero por qué no actúa ahí? Porque no tiene el receptor. Pues es la relación hormona-receptor. Este receptor puede ser de 3 tipos. Puede ser un receptor de membrana, un receptor citoplasmático o puede ser un receptor de qué tipo? Nuclear. Eso ya va a depender de las características de la hormona. La acción, hay diferentes tipos de acción, señal directa entre célula y célula, paracrina, cuando está muy próxima a ello una célula con la otra, autocrina, cuando tiene un autorreceptor, y la otra endocrina, cuando una célula lo produce, viaja por sangre y llega a otra célula que debe tener el receptor, si no, no puede actuar. Ahora, receptores, hay receptores de membrana, ejemplo, se une una hormona a un receptor de membrana, primer mensajero. Cuando se une un receptor, dentro de la célula saldrá un segundo mensajero, el famoso segundo mensajero. Este segundo mensajero ya la respuesta puede a nivel del citoplasma o a nivel del núcleo. ¿Por qué son importantes los receptores? Los receptores son importantes también por esta cascada de señalización. ¿Cómo es eso? Se une una hormona al receptor, este activa, ejemplo, amplifica y amplifica. Haces una cascada. Con un pequeño estímulo multiplicas y la acción es enorme. Igual como la cascada de coagulación. Eso o algo así quiere decir. Y acá hay definitivamente ejemplo, covalina y ciclasa, el AMP cíclico. Segundo mensajero, ¿quién es? El AMP cíclico. ¿Qué activa el AMP cíclico? Proteína quinasa A, porque son activadas por AMP cíclico. ¿Qué hace una proteína quinasa? Fosforila. ¿Y para qué fosforila? Para que haga una acción. ¿De acuerdo? Esa parte es generalidades que ya lo hemos visto. Las hormonas pueden tener receptores de membrana o receptores que se encuentran en el citoplasma o en el núcleo. ¿De qué dependerá? ¿De que su receptor sea de membrana o sea dentro de la célula? Endógena, exógena. ¿De qué dependerá? Que si es que sea adentro. ¿Qué tipo de receptor? El tipo de receptor. Sí, también el tipo de receptor. ¿Y qué tipo? ¿De qué manera? Como microorganismo. ¿Qué tipo de hormona? No, pero ¿por qué este tiene su acción en la membrana y por qué no tiene acción citoplasma núcleo? No, pero ¿por qué él se localiza en el receptor? ¿Por qué no todos se localizan en la membrana? ¿O por qué no todos se localizan en el núcleo? Dependerá de las características de la hormona. Si la hormona es hidrosoluble, solo se quedará en la membrana. Pero si son liposolubles, pueden atravesar la membrana. ¿Dónde la acción será más rápida? ¿Cuando el receptor es de membrana o es de citoplasma con núcleo? De membrana la acción va a ser inmediata. Las hormonas esteroideas, todos dependen del colesterol. Son lipofílicas. El receptor de membrana no. Parte del receptor citoplasmático que se une y luego va a ir a donde. ¿Y para qué va el núcleo? Para la expresión génica. Aumenta la expresión de ciertos pares de bases. ¿Para qué? Porque un ARN mensajero va a producir una proteína. Entonces, la acción de las hormonas que tienen receptores citoplasmáticos nucleares, su acción es más corta, o sea, demora más
en hacer la acción, pero es más duradera. Mientras que lo que tiene el receptor de membrana, la acción es inmediata, pero de corta Duración. Esa es la idea entre ambos, uno y el otro. Este es uno de ellos cuando receptor de membrana unida a proteína G. G alfa y lo que vimos. Eso lo hemos visto ya desde la primera clase. Y los mecanismos de regulación también que lo hemos visto en la primera clase hay de dos tipos: retroalimentación negativa y retroalimentación positiva. Esto sí vamos a verlo en gran medida. ¿Cómo es retroalimentación negativa? Ante un estímulo, ¿cuál sería la acción ante un estímulo? Si es mucho el estímulo que hago, tengo que bloquearlo. Negativa. Si aumenta algo que tengo que hacerlo, inhibir. ¿Y qué es la retroalimentación positiva? Cuando hay un estímulo elevado, ¿qué hago? Lo potencio. ¿Qué creen que haya de más? ¿Más ejemplos de qué? ¿De negativa o de positiva? De negativa, porque tenemos que regular. Si algo se eleva, lo tengo que... Y si algo se baja, le tengo que subir. Muy raro que algo que se eleve, quiero que se eleve más. Son muy contados los casos. Mayormente son de retroalimentación de qué tipo? Negativo. Ejemplo, pH del duodeno. ¿Qué es lo que hace? Estimula las células S que secretan secretina. Van por torrente sanguíneo y llegan a páncreas. ¿A qué porción del páncreas? Para que libere bicarbonato. Eso aquí no es grandote. Ductular, claro, va a la porción ductular, muy bien Fabiola. ¿Para qué? Para la mayor secreción de bicarbonato. Y si hay mayor secreción de bicarbonato, el pH que era bajo, ¿qué hago? Lo va a ferir. ¿Retroalimentación de qué tipo? Negativa. Acá tenemos una retroalimentación positiva, la succión. El ternero, cuando hay succión, ¿qué libera en sangre? Oxitocina. La oxitocina de la neurohipófisis se libera por el torrente sanguíneo y de ahí llega a las células mioepiteliales de la glándula mamaria y hace contracción. ¿Para qué? Para la mayor liberación de leche. Lo primero que tiene que hacer todo ternero es succionar. Si no succiona, no va a haber eyección de leche. En las mamás también, igualito. No tengo mucha leche en casa, tiene que succionar, porque si no hay succión, no hay eyección. Si no hay eyección, tampoco prolactina se va a estimular. Entonces van de lado. Una cosa es producir leche y otra cosa es eyectar la leche. En este caso es muy claro, liberación de leche. No dice producción de leche. ¿De acuerdo? Porque está hablando sobre células mioepiteliales de la glándula, no está yendo sobre el mismo acino glandular, no está yendo. O tercero, ritmo circadiano. Claro, las hormonas no se liberan igual durante todo el día. Hay momentos donde hay pico, donde hay mayor secreción y otros momentos que hay menor secreción. Algo importante, la melatonina se secreta más durante las horas de noche. Cuando ejemplo, en los animales que son de fotoperiodo. ¿Qué animales conocen de fotoperiodo? Los gatos sí, ¿cómo? Los gatos no, mira, todo el día igual. Las vacas son de fotoperiodo. Los caballos sí. ¿Otro? No. Los pollos, pues, los pollos con los programas de iluminación. Si no hicieran tanto programa de iluminación, los pollos. Los pollos, ¿cuándo se estimulan? ¿Cuando hay más horas luz o menos horas luz? Más horas luz. La idea de la polla tiene que ser ya media polloncita, tiene que ser ya sus 18 semanas. Por ejemplo, 18 semanas ya tienes que aumentarle las horas luz. De 6 a 8 horas luz tiene que subir a 14. Tiene que haber un cambio abismal. Uy, recién ella se activa. Más que se active para que se active el eje hipotálamo hipófisis gónada. Para que haya una liberación de GNRH más FSH más LH y empieza el crecimiento de los folículos. Es por el fotoperiodo, por el mayor. ¿Por qué? Porque a mayor horas luz hay menos duración de la noche y hay menos liberación de y la melatonina es negativo sobre GNRH. Cuando hay más melatonina, significa que la duración del día es menos. Entonces bloquea GNRH. Es un ejemplo clásico de la sal. Melatonina es inhibitoria, lo sabes. Otro, miren quién aumenta al inicio del día. ¿Quién aumenta al inicio del día? Cortisol. Cortisol aumenta al inicio. O sea, la respuesta al estrés para un animal como nosotros diurno es mayor cuando la está.
Ah, ¿De eso es acuerdo? cierto. Aparte que está la hipotermia a las 5 de la mañana, porque baja la temperatura ambiental, la sí, peor sí. temperatura También, siempre sí. es a las Oye, 5 de la pero mañana. bastante cosas. Tú te vas a una fiesta, 3 y media, sales, No pasa un ratito nada. dices, Va a tomar aire, va a vamos a tomar tomar aire, vamos a salir a tomar aire y ¡plum! ¿Sí o no? ¿Quién cambió de 3 y media a 4 y media que no cambió de 1 a 2 o 11 a 1? La No, temperatura. La temperatura, la hipotermia que te da, ese es fatal la hipotermia. No salgo. Entonces, y justo más es justo de 4 o 5 de la mañana, la hipotermia. Entonces, luego que venimos del frío, de la baja temperatura y al amanecer, es un estrés para todo animal despertar. Entonces, sí, ¿cuál sería el mejor momento para hacer ejercicio? Cuando tus niveles de cortisol están elevados o están bajos. Estamos bajos. Al En la atardecer. noche. Cuando El está mejor relajado. momento es para atardecer. Pues si hacen al atardecer no van a entrar a su clase de ejercicio, porque la clase de ejercicio es a las 5. Normalmente la mayoría tiene sus quehaceres hasta las 5 o 6 de la tarde. ¿De acuerdo? Entonces la hora que sería más óptima para hacer ejercicio, lamentablemente por el estilo de vida que tenemos todo, pues es el momento que más tenemos que hacer. Pero la mejor hora sería la tarde. Pero toda la mayoría lo hacen a primera hora, antes de entrar a clase. Pero 6 de la mañana, 7 de la mañana son los turnos que tienen. ¿Por qué? Pero por el estilo de vida. Pero por estrés, por respuesta al estrés, es lo más estresante. ¿De acuerdo? Siempre en la mañana. Otra es hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento se libera más durante la noche. Claro, durante la noche. Los niños, los adolescentes. Cuando no hemos dormido. Cuando Yo no juegan- conozco. Sonámbulas, digo, sonámbulas. Claro, durante la noche no ha habido la cantidad de horas luz, pues, ¿sí o no? Esa ha sido, Profesor. no ha sido la cantidad de horas luz. Yo no conozco Ahora, en esa mujeres hormona. también va de la mano con la primera regla. Pues. La primera regla sí. también, cuando llega la primera regla, es donde el crecimiento... Ya no creces, ya no Eso creces. sí, eso sí. Sí, eso no sabía ya. ¿No? Sí, De cuando te da la regla, Ya primera no dice que regla no ya crece. no crece. Pero va de la mano, recuerda, también va de la mano pues con la alimentación. ¿Y de los hombres? Proteína, no, un poquito más testosterona nos ayuda. 16 años, 17, 17. ¿Qué pasó contigo? Se adelantó. La testosterona Recuerden, se quedó dormida. genética es 30 y ambiente es 70. Mayormente es alimentación. Muchas veces es alimentación. Sí, es alimentación. Uy, José. Nutrición, estrés ambiental, todo lo que sea. Mamá, no me Lugar que tengan más oxígeno. No, ambiente es el medio donde tú te estás 30 genéticos y relacionado, 30 puede ser nutrición. Yo escuchaba que las personas Alimentación. Es que no está bien. Yo Yo sí los alimento bien a mis Porque los hijos, sí es animales cierto. también tenían eso. Tú le das más, una camada, le das más a uno, va a crecer Con más que proteína el otro. crece. Sí, por eso mis hijos son talla... Sin Mi proteína, hijo no. es percentil 75. La proteína es lo que... Sí, Tú percentil para crecer 50. necesitas proteína. Sin proteína no construyes. Cosa. Porque no come. Porque no come. Ahora, otro mecanismo es este de aquí, la desensibilización. La desensibilización está relacionada con los sectores de membrana. ¿Qué quiere decir la desensibilización? Cuando hay mucho estímulo, ejemplo, cuando hay mucha hormona, ¿qué pasa con los receptores? Se internalizan, se esconden. ¿De acuerdo? Cuando hay exceso de estímulo, los receptores se internalizan, se hace una desensibilización. ¿Dónde vemos los ejemplos de sensibilización? En obesidad. ¿Saben cómo se llama la hormona que libera el tejido adiposo? La hormona que libera el tejido adiposo. Leptina. Sí, la grelina y la leptina. La grelina creo que te da saciedad. La grelina también te da hambre, la leptina te da saciedad. Pero la leptina da saciedad. Claro, la leptina es producido por el tejido Y la adiposo. otra es la... ¿Y cómo da saciedad? Porque llega a nivel del hipotálamo y se une a unos receptores. ¿Sabes cómo se llama el receptor de leptina? Receptor de leptina. No. Era posible. OB.
O B de o B obesidad. de obeso. Miren, irónico. Lo hicieron en ratones OB. Lo hicieron ratones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tienes más tejido adiposo, tienes más lectina. La lectina te hace saciedad. Entonces, ¿qué significa? Cuando tienes más tejido adiposo, tienes más lectina, y a nivel del hipotálamo, el núcleo 4, específicamente en la zona promelanocortina, ahí, ¿qué es lo que hace? El POMC, ¿qué es lo que hace? El receptor de lectina se une y le manda la señal de que ya no quieras comer. Dice, ¿pero cómo? Entonces, si tenemos más tejido adiposo, a más lectina y no debía haber sensación de comer, ¿cierto? Claro. Que lo bien que comes más. Comes más. Porque tienes tanto tejido adiposo que sube tanto la lectina que sus Que se- receptores se esconden. Ah, ya mire, eso De no pasa. sensibilización. Segundo ejemplo, diabetes, pero lo explicaremos también. Eso tiene que ver. ¿Aquí? ¿Les toca? Claro, ¿Diabetes? claro, Ah, Sí, ¿no? claro que sí. Hay un ejemplo de desensibilización que tiene que ver con la diabetes tipo 1 o 2, Fabiola. Chapea. ¿Ah? No, 2. ay, era 50-50. No. Los GLUT no tienen nada que ver con el receptor. El receptor es un receptor de membrana que es receptor de insulina. Ahí es el ejemplo, diabetes tipo 2 con desensibilización. Ahí nos explicarán los dos. No puedo decir más. Hay nada más. Anota, yo no sé. Igual está en la grabación. Ahora, los receptores de membrana son varios. Miren, receptores quinasa, receptores unidos a quinasa, unidos acoplados a proteínas G y unidos a canales iónicos. ¿Cuál me interesa a mí? Este de acá. El receptor tirosina quinasa. Acá quién se va a unir insulina. Se forman dímeros todavía, no un solo, sino dos receptores y unen dos insulinas. ¿Y qué es lo que hace al final? Fosforila enzimas. Y al fosforilar enzimas, ¿qué hace? Las acciones. Insulina es un polipéptido. Como es un polipéptido, o sea, es una proteína, no puede pasar a la membrana. Por lo tanto, su receptor tiene que ser de membrana. ¿De acuerdo? Todo lo que se encuentran aquí muchas veces son polipéptidos, algunos son puede ser acetilcolina también, puede ser, no, pero adrenalina puede ser, pero son receptores ¿qué tipo de adrenalina? Unidos a proteínas G. Pues me importa ahorita quién es, insulina, ese sí. Dos tipos de receptores, hemos dicho, pueden ser de membrana, citoplasmáticos o nucleares. Cuando son nucleares, ¿qué es lo que hace al final cuando se unen? Van a unirse a zonas específicas de quién, del. ¿Para qué? ¿Para qué va a desenredar una parte del ADN? Codificar. Claro, o sea, formar los ARN mensajeros. Los ARN mensajeros irán a citosol, irá con los ARN ribosomales y hará la síntesis de Proteína. Las hormonas esteroideas tienen receptores de membrana, de receptores nucleares. Las hormonas tiroideas tienen receptores nucleares. ¿Para qué? Expreso una parte del ARN, sintetizar enzimas o proteínas. Eso es lo que quiero. ¿A largo plazo o a corto plazo? A largo plazo, a diferencia de los receptores de membrana. El de aquí, este de acá no me interesa. Adrenalina o adrenalina unidos a proteínas G, que también ya lo hemos visto ya desde el sistema nervioso autónomo. No puedo ahondar mucho más sobre estos ejemplos. De aquí, todos ellos, el que me interesa a mí, hemos dicho nosotros que es el receptor de insulina, porque es un dímero. Ese me interesa, el de insulina. Es el único que me interesa ahí. Ahí está el receptor de insulina. Se unen dos insulinas, se dimeriza el receptor y fosforila tirosina quinasas, tirosinas fosforiladas, y al final va a activar enzimas. Esta, profe, ¿por qué no lo dice? Porque vamos a ver la parte de metabolismo energético, vamos a hablar de hormona insulina y vamos a hablar con mayor detenimiento qué es lo que hace este receptor. Pero el receptor de membrana. La insulina es un polipéptido. ¿De acuerdo? Hormonas esteroideas, hemos dicho nosotros que se puede unir un receptor de citoplasma, pero al último, ¿dónde va? Al núcleo, como dímeros.
¿Para qué? Expresar zonas exclusivas del ARN mensajero. Transcripción, RNA mensajero, sale pues por los poros nucleares que tiene, la membrana externa tiene huecos y hace en los ribosomas la síntesis proteica. Eso es la diferencia. Ahí tenemos hormonas esteroideas y hormonas tiroideas. Segundo mensajeros, ejemplo, aumento de calcio. Es un segundo mensajero. ¿De acuerdo? Acoplados a proteínas G, pues hemos dicho bastantes ejemplos, no tenemos tiempo para ver muchos de ellos. ¿Dónde vamos a llegar si nos interesa? A endocrino. Endocrino, vamos a tener que hablar de los ejes. Eje hipotálamo, hipófisis, órgano blanco. Primero, eje hipotálamo, hipófisis, glándula tiroides. Eje hipotálamo, hipófisis, paratiroidea. Eje hipotálamo, hipófisis, corteza adrenal. Eje hipotálamo, hipófisis, gónada. ¿De acuerdo? O sea, ovarios o testículos. Vamos a ver la clasificación de las hormonas. Pueden ser químicas, ¿cómo qué? O son esteroideas o no son esteroideas. ¿Cuáles son las esteroideas? Todas las que derivan del ciclo pentano perirofenantreno, que el anillo con esterol, testosterona, estradiol, progesterona, cortisol, todos aquellos que derivan del ciclo pentano perirofenantreno. ¿Sí o no? ¿Eso lo saben? Ay, profesor. Ciclo Del pentano. colesterol, anillo colesterol, más fácil. Claro. Acá estará también acá qué más estará, acá también estará pues cortisol, acá está cortisol, acá estará también aldosterona también, todas derivan del colesterol. Y como todas derivan del colesterol, todas pasan a la membrana o no pasan a la membrana. Pasan, por lo tanto son receptores nuclear o de citoplasma. O es esteroidea o no es esteroidea. ¿Qué tenemos? Péptidos, antidiurética, oxitocina. Estas dos las vamos a ver. Por lo tanto, los péptidos, su receptor será de membrana o citoplasmático. Muy bien, de membrana. Proteínas, como cuál me importa, insulina y glucagón, ellas dos me interesan. Y para tu hormona, receptor, ¿de membrana o citoplasmático? De membrana. Glucoproteínas, de membrana, FSH, LH y TSH. Aminas, noradrenalina, adrenalina, receptor de qué tipo? De membrana. Mira la diferencia. T3 y T4. Ojo, una cosa es T3 y T4 y otra cosa es TSH o TRH. Son dos cosas diferentes, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver en hormonas tiroideas. ¿Están relacionados con las hormonas tiroideas? Sí, pero una diferente a la otra. Otra puede ser por su mecanismo de acción, hidrosoluble y Liposoluble. eso ya lo sabemos si el receptor es de membrana o es citoplasmático nuclear. Tipo de acción, endocrina, torrente sanguíneo, paracrinas, al costado, autocrina. Ay, amigo. Otro puede ser sinergismo, permisiva, antagónica, que no vamos a ahondar mucho más. En la que sí me interesa, vamos a empezar ahora con el eje hipotálamo, hipófisis. Primero, miren, el hipotálamo tiene hartos núcleos, bastantes núcleos tiene para todo. El hipotálamo es importante en la parte endocrina, pero la hipófisis se divide en dos partes, en las pars distalis y en las pars nervosas. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Están viendo el gráfico. ¿Quién está vascularizado? Pars nerviosa. Pars nerviosa está vascularizado y la pars distales también está vascularizado. Mira. Yo lo vuelvo, claro, porque las hormonas las tienen que liberar la sangre. Si él no estuviera vascularizado, nunca podría liberar las hormonas. Ambos están vascularizados. ¿Cómo? Intercambio en uno y en el otro. ¿Cómo intercambio? Se vuelve sangre venosa. No. Uno libera hormonas. La diferencia, ¿por qué creen que le llaman pars nervosa? Los nervios. Porque tiene puros axones. Ah, Los axones deben venir de un soma. ¿Dónde proviene el soma? En el hipotálamo. Justo está acá el núcleo supraóptico y núcleo paraventricular. El soma está acá, son neuronas llamadas magnocelulares. ¿Por qué se le llaman magnocelulares? Porque son grandes, pues tiene que llegar pues, hasta la neurohipófisis, pues. Si las fueran chiquititas, ¿llegará?
No puede, le va a faltar axón. Todos los axones forman la neurohipófisis. Pero sus somas, ¿dónde se encuentran? En el hipotálamo, en las neuronas del núcleo supraóptico y para... Ahora miren otras neuronas parbicelulares, algunas magnocelulares chiquitas, no tan grandes. Miren sus axones dónde llegan. En la eminencia media. ¿Y qué hacen? Sus hormonas lo liberan por el torrente sanguíneo que llega ¿a dónde? Al adeno. ¿Y por qué creen que le llaman adeno? Porque es glandular. Ellas van a secretar hormonas que van a ir ¿por dónde? Sangre. Mientras que la neurohipófisis no secreta hormonas, sino libera las hormonas que fueron sintetizadas ¿dónde? En el soma de las neuronas que terminan en la neurohipófisis. Que son dos, que son oxitocina y antidiurética. Las dos únicas que son liberadas en la neurohipófisis es antidiurética y vasopresiva. Y son liberadas por magno. Esas dos neuronas se parecen. ¿Sus hormonas se parecerán o no se parecerán? Químicamente. Casi igualitas son. La vasopresina con la antidiurética son primas. No primas hermanas, pero sí se conocen. Se han visto de niños. Se parecen bastante. Tienen la misma cantidad de aminoácidos, pero no los mismos aminoácidos, pues tienen la misma cantidad de aminoácidos. ¿Tienen los mismos puentes de disulfuro? Sí, los mismos puentes de disulfuro. ¿Qué está hablando? Para adelantarlo. Lo borraron. Tiene un dibujito acá. Me la quitaron. Acá está. Antidiurética y oxitocina. ¿Se parecen o no se parecen? Ambos tienen 9 aminoácidos. Ambos tienen 2 puentes de disulfuro. Profe, ¿cómo se llama el puente de disulfuro? Por los aminoácidos cisteína. Tirosina. Galanina con glutamina, bueno, se parece aspartato con aspartato, cisteína con cisteína. Se ven arginina, acá cambia por leucina, pero es casi igualito. Los dos son sintetizadas por magnocelulares del núcleo supraóptico y paraventricular. Se parecen bastante y los dos tendrán receptores de membrana. Muy bien. Los dos son receptores de membrana. Se parecen bastante. Hasta comparten receptores a veces. Sí, comparten, pero vamos a regresar acá. Esto ya lo vimos. Aquí vamos. Miren, tenemos el hipotálamo y tenemos la pars distal y la pars nervosa. Hemos dicho que ambos sus axones es la neurohipófisis. Entonces liberan las hormonas en sangre y llegarán a los órganos. ¿Cuál? Antidiurético tiene que ir al riñón, pero hemos dicho hace un ratito, al riñón. Y el otro que es la oxitocina, donde llegará a la glándula mamaria, o puede ser al miometro cuando ¿para qué? Para empezar las contracciones para el parto. Claro. Pero acá solamente aprendiendo la glándula mamaria. ¿De acuerdo? Pues se le llama eje hipotálamo. En este caso, miren acá, con la de mi hipófisis. Tengo acá la GNRH, la CRH, la TRH, la PRH y la GHRH. ¿Qué tienen en común todas ellas? ¿Qué letra aparte de la H? ¿Cuál? La M. No sé que CRH tenía R, ¿no? La R. Todos tienen la R. R es de liberación. O sea, es la hormona liberadora. La primera será de GN. La segunda será la hormona liberadora de ¿qué? De algo llamado C, acá algo liberado GN. Esta será la hormona liberadora de algo llamado T, y esta será la hormona liberadora de algo llamado GH. Y acá hormona liberadora de PR. Pasa por el torrente sanguíneo, porque ellas son liberadas ¿dónde? Aquí. Todas las que tienen R son liberadas acá. ¿Y a dónde irán? A la adenipófisis. ¿De acuerdo? Entonces, ejemplo, si libero la TRH, es la hormona liberadora que va a liberar ¿qué hormona? T.
T. ¿Y quién liberará la hormona T? Un grupo de acá liberará la hormona T. ¿Cómo se llama esta hormona T? Se llama tirotropina o tirotropina. Entonces será la hormona liberadora ¿de qué? De tirotropina. Otra liberará ¿qué hormona? La GN. Será la hormona liberadora de gonadotropinas. Entonces llegará acá y liberará dos gonadotropinas, que son FSH y LH. Habrá otra que es CRH. Y ahora la hormona liberadora de C, corticotropina. Otropina. También la confusión viene acá, que la corticotropina le llama ACTH. Hace más específico, adrenocorticotropina. Y a la tirotropina, mayormente la conocen como TSH. ¿Por qué le llaman TSH? Porque es la hormona estimulante de la glándula tiroides. O sea, tengo que liberar esta hormona para activar un grupo glandular que tiene un receptor de membrana porque son polipéptidos. ¿Y qué va a liberar? Entonces, si yo tengo acá una hormona que lo llamo la PRORH, ¿qué significará? Que es la hormona liberadora de algo que se llama perro. Y debe haber acá un grupo glandular que libera esta hormona. Así. Ponle la palabra R del costado de lo que va a liberar. Ese es el resumen. ¿Cómo se llama? La hormona liberadora de algo que va a liberar ¿quién? La adenopófisis. Otra cosa que debería ser gene. ¿Estás buscando un gene? No, pues es FSH y LH. Estás buscando la T, TRH con TSH. ¿Cuál es la diferencia? Ah, esta es la hormona liberadora que la adenopófisis va a liberar ¿qué cosa? La tirotropina, que es más conocida como TSH. Y la TSH, ¿a dónde irá? A la glándula tiroides. ¿A dónde irá FSH y LH? Al ovario o a los testículos. ¿A dónde irá adrenocorticotropina? A la corteza adrenal. Cada uno va a un lugar, pues se llama eje, hipotálamo, hipófisis, órgano blanco. El receptor que tiene el órgano blanco es ¿qué receptor? Para la hormona. Sí, de membrana, sí, sí, todos de membrana. La pregunta es, ¿el órgano blanco tiene receptor para la hormona liberada en la adenopófisis o por la hormona liberada en el hipotálamo? El órgano blanco tendrá receptor para qué hormona, la que fue liberada en el hipófisis o fue sintetizada en el hipotálamo. Y si ¿qué dices tú? ¿En dónde? ¿En hipófisis o hipotálamo? Hipotálamo. Ariana, hipotálamo. Yair, hipotálamo. Janet, hipotálamo. José, hipófisis. Gracias, José. Hipófisis. Claro. Ustedes saben qué es esa. 5 tengo que preguntar para que vean la respuesta. Porque el que tiene receptor para la hormona que hace liberar el hipotálamo tiene que ser la del hipófisis. ¿Y ¿para qué va a liberar el hipófisis? Claro. Claro, si esta hace la acción, ¿para qué va a liberar el hipófisis? ¿Para qué? Mejor para qué tengo entonces. Para que vaya de frente. Claro. El órgano blanco receptor para quién tiene que tener. A la hormona sintetizada aquí o acá. ¿Y sería a cuál? ¿A la de Hipófisis. Porque si no, ¿para qué el hipotálamo llega a la del hipófisis? Si el hipotálamo pudiera hacer acción directa sobre el órgano blanco, pues ¿para qué no pasa por ahí? Claro. ¿Para qué tendría sentido? ¿De acuerdo o no? Entonces, ¿y qué hará estos órganos? Estos órganos van a liberar otra hormona. Entonces dice, esta TSH llega a la glándula tiroides y produce T3 y T4. Y cuando llega acá, ¿qué va a liberar? Testosterona, estradiol, progesterona. Ya. Y cuando llego acá, ¿qué liberará? Cortisol, pues. Y los órganos que van a actuar
supongamos T3 y T4, es producido aquí, pero su acción no es acá. Este va a ir por toda la sangre. Este va a ir por toda la sangre a todo el cuerpo. Y este va a ir por toda la sangre a todo el cuerpo. La pregunta es para Valentina. Valentina. Los tejidos que no sean ni hipófisis, ni hipotálamo, ni gónada, ni glándula tiroides, ni corteza, todo lo que está dibujado, los demás tejidos receptores, ¿para quién tendrían? Para las hormonas liberadas en hipotálamo, para las hormonas liberadas por la hipófisis o las hormonas liberadas en estos órganos que hemos dibujado. Todos los tejidos. Sino, ¿para qué? Pues, ¿se entiende la idea? ¿Para qué voy a tenerlo? ¿Para qué hago todo esto? Al final, los tejidos deben tener receptores, algunos para T4, otros para E2, otros para prostaglandina, otras para T3 y T4, otras para cortisol. Por eso es el eje hipotálamo hipófisis, órgano blanco. Y si hay exceso de T3 y T4 en sangre, ¿qué tendría que hacer? Si tengo mucho. ¿Una retroalimentación de qué tipo? ¿Sobre quién actuaría? Disminuyo acá y disminuyo acá. Porque si tengo menos esto y menos esto, voy a estimular menos a mi glándula tiroides. Si tengo exceso de cortisol, pues voy acá para que haya menos y acá haya. Para eso están los mecanismos de retroalimentación. ¿De qué tipo hemos dicho? Negativo. ¿Se entendió o no se entendió esa parte? ¿De acuerdo? ¿Ya se entendió todas las hormonas liberadoras y todo lo demás? Bien, porque eso le toca a ustedes ya repasar. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada, yo. ¿Qué una semana? Falta ver páncreas, falta ver cortisol, falta ver hormonas tiroideas. Vamos, con fe, con fe. ¿Qué queda para ustedes? Porque la próxima semana no voy a poder leerlo. Lo mismo leer acá. Ven acá, FSH y LH, ven acá. Lo mismo. Tienen que identificar, chicos, les digo de ahorita, qué significa cada uno de ellos. ¿Dónde te ayudas? En estos tres. Todas las que ven acá, estas se tienen que relacionar con algo acá. No son todas. Son 5 que se van a... O sea, las 5 que están acá tienen que tener un espejo con estas 5. Y estas 5 tienen que tener un espejo con algo que es liberado acá. O sea, son 15. Pero están agarrados de 3 en 3. ¿Cuál es su función? Ver cómo cada uno va agarrando. Ejemplo, solamente hago la primera. A ver, el hipotálamo libera TRH, que significa la hormona liberadora de TSH. ¿Y a dónde voy a llegar? Ah, tengo que ir a la hipófisis. ¿Y qué va a hacer la hipófisis? Va a liberar la TSH. ¿A qué libera entonces la hipófisis? TSH. Entonces voy a la hipófisis y busco TSH. Hipófisis, TSH. ¿Qué hace? Estimula la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas, tiroxina y T4 y T3. ¿Quién lo libera? La tiroides. Entonces me voy a la tiroides. Tiroides, ¿qué libera? Tiroxina y ¿qué hace? Incrementa el metabolismo, consumo de oxígeno, crecimiento, moderación de función. Fin del asunto. Tienen que hacer las 5 que están ahí, cada uno. Y no olvidar ADH que ya hemos visto y oxitocina. Lamentablemente yo no voy a tener tiempo en la próxima clase, que es la última, porque en la última clase tengo que ir a hablar un poco de media hora de hormona antidiurética, ¿de acuerdo? Media hora antidiurética, que es esta parte de aquí, que ya lo hemos visto acá. Y tengo que hablar de hormonas tiroideas otra media hora. Y de calcio, otra media hora. Van 3 media hora. Y la siguiente semana me falta insulina, que es media hora, y cortisol, que es media hora. Y con eso acabamos el examen.
¿Está bien? Claro, el examen que va a ser por puntos en contra. Sí, la clase de Fernando. No estoy molesto. Pero ya, José, una vez. Ah, el punto en contra. No va a tomar puntos. Yo ya no sé. No va a tomar. Si toma puntos en contra, el profesor nos va a terminar de matar. No va a tomar puntos en contra. No, ustedes Al otro grupo toma los puntos en contra. De biofísica, no es bien físico. Oye, bien malo eres tú. Ni me acuerdo tu nombre. ¿Qué creen? De Sheila. Sheila, te acuerdo de Sheila. la china roja. Ah, de Sheila sí me acuerdo. ¿Qué?